Eugenia Cosini ya está en contacto con nosotros. Obviamente vamos a hablar sobre innovación pedagógica. Un nuevo estudio de Harvard, de la prestigiosa Universidad de Harvard, asegura que esperar hasta segundo o tercer grado para detectar dificultades en la lectura es demasiado tarde. ¿Qué tal, Eugenia? Gracias por estar con nosotros. ¿Es tan así? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mira, esto es una discusión que lleva bastante tiempo y vos sabés que en los últimos años la sugerencia había sido que no estaba bueno que los chicos aprendan a leer y escribir desde nivel inicial, ¿no? Desde los 5 años, 4 años, que era cuando se empezaba a alfabetizar y a enseñar a leer y escribir, de hecho a través de lo que se llama conciencia fonológica, que es esto de unir las consonantes y las sílabas con los sonidos, ¿no? Sí. La realidad es que yo estoy de acuerdo con este estudio, creo que es súper importante que los chicos arranquen antes, que hay maneras de hacerlo sin que se confundan, sin que esto les genere algún retraso en otro área del lenguaje. La realidad es que hasta los 7, 8 años el cerebro del ser humano tiene la posibilidad de generar conexiones neuronales como nunca más en el resto de nuestras vidas. Mirá. Hasta los 7, 8 años, todo lo que el cerebro aprende hasta los 7, 8 años lo hace de manera natural y espontánea. Vos le podés enseñar a leer y escribir otro idioma, 20 idiomas, lo que vos quieras. ¿En serio? El cerebro es de locos. O sea, es el momento en la historia del ser humano, en la vida del ser humano, en el que todo se aprende como una esponja. Imagínate que tenés una esponja y vas guardando, guarda, separa, guarda, acomoda, guarda. Entonces, realmente lo que es la lectoescritura es el momento ideal para empezar a trabajarlo, especialmente con todo lo que es conciencia fonológica, que por algún motivo se dejó de utilizar en las escuelas y los jardines. Ok, bueno. Y en caso de llegar tarde, porque eso es buenísimo para las personas que nos están escuchando y que sus hijos tienen menos de 7 años, claro, pero para que, ya tiene 7 y ya tiene estos problemas, ¿qué podemos hacer? Y nada, es como todo en la vida, todo lo que aprendes es como aprender a andar en bicicleta. Digo, si vos aprendés a andar en bicicleta cuando sos chiquito, te lleva un esfuerzo. Si aprendés a andar en bicicleta cuando sos grande, te lleva un poco más de esfuerzo. No significa que no lo logres. Necesitas presupuestar que lleva un poco más de esfuerzo, un poco más de acompañamiento y que los errores duelen un poquito más. Igual que andar en bicicleta, no es algo tremendo, pero sí es cierto, los que ya tienen 7 años tenemos que presupuestar este esfuerzo, entender que es un poco más complejo y presupuestar el tiempo que lleva este reforzar, especialmente a los chicos que no tienen una habilidad natural o que no tienen habilidad en este área, ¿no? O sea, lo tenemos que tener en cuenta para acompañarlos un poco más, para darles un poco más de tiempo y por sobre todo para incorporar un poco más de esas actividades que pasaron un poco de moda, que tienen que ver con la repetición, que tienen que ver, pero que son tan importantes como el pensamiento y la comprensión. Digo, que nosotros querramos que los chicos flexibilicen sus comprensiones y sus aprendizajes, no significa que tenemos que abandonar esas actividades de repetición y rutinarias que son de andamiaje para esas comprensiones futuras, ¿no? ¿Qué estrategias hay? Por ejemplo, si hay una madre que nos está escuchando ahora que está en vacaciones de invierno y ve que tiene problemas su hijo y justo engancha con este contenido interactivo y dice, ¿hay alguna estrategia que le puedo ayudar yo a mi hijo para que aprenda a leer? Dale un libro. Mira, parece un poco pasado de moda. Los chicos hoy no tienen libros de cuentos en las casas. No, la lectura por placer se dejó de incentivar en los chicos porque obviamente es mucho más interesante todo lo que tiene que ver con lo digital, porque tiene mucha más estimulación, hay sobreestimulación y quizás el libro parece lento, ¿no? Entonces, empezar por disfrutar de momentos de lectura con los chicos, contarles el cuento, dejarles el libro para que empiecen a leer, empezar a regalarles de nuevo a los chicos libros de cuentos para leer por placer. Pareciera que hoy lectura y placer no van en la misma oración y nosotros como adultos tenemos que volver a conectarnos con el placer de leer y esto es súper importante. Entonces, para eso quizás tomarse el tiempo de elegir algún cuento que tiene que ver con el interés de los chicos. O sea, no sé, si les gustan los animes, buscate un cuento con anime. Si les gusta el deporte, buscate un cuento de deporte. Busca algo que les interese, que les sea
divertido y trata de incentivar estos espacios de lectura silenciosa y creativa. Ujú. Eso es lo mejor que podés hacer para incentivar la lectoescritura en todas las edades, ¿eh? Vos fíjate que cada vez escribimos peor. Sí. Bueno, ahora nos salva GPT y la inteligencia artificial, pero digo, cada vez escribimos peor y cada vez nos cuesta más leer un texto largo. A los adultos nos pasa, imagínate a los chicos. Claro. Justamente te iba a requerir sobre tu opinión respecto a estos comentarios de que varios padres y madres dicen, yo le doy libros porque yo tenía guardado El Principito, pero lo leen mecánicamente y después cuando queremos hablar sobre lo que leyó no entendieron nada, lo repitieron como loritos y nada más, y no pensaron. La realidad es que en el mejor de los casos lo repiten con molorito, porque Sí. como cuesta tanto sostener la atención, no es que les falta comprensión, les falta sostener la atención. Pensá que los últimos estudios cuentan que los chicos están con span de atención, los chicos más chicos, de 4 segundos, que tiene que ver con lo que tardamos cuando hacemos scrolling Sí. en TikTok o en Instagram. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que entender es que no tenemos que darle pantallas a los chicos desde tan chiquitos, y si no logran comprender, entonces compartamos tiempo, leámoslo, paremos mientras que estamos leyendo, empecemos el cuento y dice, ¿y qué te parece? ¿Y qué te crees que va a pasar? Preguntas como, ¿qué te hace pensar? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué crees? No leemos el final. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué te hace pensar que va a pasar eso? Ujú. Después leemos el final y comprobamos. Entonces ya hay otro nivel de interés. Muchas veces la falta de comprensión tiene que ver con la falta de atención. Entonces, generar un ambiente donde llamemos a la atención de los chicos, quizás desde la oralidad, para que después sientan que pueden leer y comprender. Los chicos tienden a leer un cuento muchas veces, entonces no pasa nada si la primera Claro. vez o la segunda vez también los acompañamos. Viste que los chicos miran una película y cuando les gustó la miran 70 veces. Sí. Lo mismo pasa con el cuento. Entonces, no nos tenemos que asustar si la primera vez no entendieron, no les tenemos que decir, uy, no entendiste nada. No, más bien decir, bueno, lo leo con él, voy parando, no se lo leo completo, voy parando, le hago preguntas, pero preguntas que sean interesantes, Claro. ¿no? Que no parezca un examen, ¿no? Que Total. parezca más un juego Ujú. para despertar el interés real. Ujú. Estimularlos, ¿no? En una palabra. Entonces, una de las técnicas es leer y preguntar, ¿no? Algo básico. Leer y preguntar, pero no preguntas necesariamente de comprensión. Claro. Preguntas que incentiven el pensamiento. Estás leyendo, bueno, El Principito justo es muy complejo, uno de mis cuentos preferidos, mis libros preferidos, pero por ahí es muy complejo. Pero si vos estás con incluso un libro típico, tipo Caperucita Roja, que ya se lo saben de memoria, vos decís, bueno, mirá, Caperucita tenía 2 caminos, ¿y cuál crees que va a tomar? Parás ahí. ¿Y cuál crees que va a tomar? Por ahí ya se lo sabe de memoria y te dice, el corto. Me dice, ¿y qué crees que pasaría si tomara el largo? Fíjate, ya te fuiste a otro lado. Los llevas a empezar a hacer conexiones y relaciones en su cabeza, y eso ya incentiva a las redes neuronales para hacer sinapsis. Entonces, esas preguntas que los hacen ir más allá de lo primero que leo, son las que los van a ayudar la próxima vez que lean el cuento, ese cuento y cualquier otro cuento, a que esto pase de manera natural y espontánea. Okay. El cerebro es neuroplástico, así que todo lo que le enseño lo aprende, lo incorpora y después lo flexibiliza para otras situaciones. Bien. Así que hay que aprovechar en los chicos este momento, todos los momentos, porque es neuroplástico hasta el día que nos morimos, ¿eh? Aprendemos hasta el último día. Por supuesto, cuanto más chicos son, más aprenden y más rápido, así que hay que aprovechar cuando son chicos para incentivar esta idea de que leer está bueno, que leer no solamente tiene que ver con dar un examen de comprensión, Sí. sino que también tiene que ver con cómo despierta nuestra creatividad, y se hace entrenando. Es como, de nuevo, volvamos a la bicicleta. Si yo te doy una bicicleta y te caíste y nunca más te di una bicicleta, probablemente nunca logres andar en bicicleta bien. Sin Ahora, rueditas. si descomprimo, bueno, caerse es parte, no pasa nada, dale, Claro. vamos que te acompaño, es el mismo proceso que hacemos para enseñarle a un chico a andar en bicicleta, Claro. enseñarle a leer y a comprender. Me encantó. Sí, era eso al respecto de cómo controlar la frustración, porque uno, tal vez un niño de 7 años quiere aprender y quiere mejorar, pero bueno, en el resultado ve que fracasa y se tira abajo y se compara con sus compañeros. Mira, el tema de la frustración creo que hoy en los chicos es terrible, pero tiene que ver con cómo los papás
manejamos la frustración de nuestros hijos, ¿no? De nuestros pequeños. Si cuando mi hijo se frustra, yo me angustio, digo, ay, pobrecito, lo que pasa, le digo, ay, pero ¿qué? Tu Juancito es mejor que vos. No. Yo digo, bueno, pensá de nuevo, andate a la bicicleta. O sea, cuando se cayó la primera vez, que dice, no, porque Juancito anda re bien, le decís, no, dale, no importa. ¿Cómo anda Juancito? Lo que pasa es que ya practicó un montón con el papá, con el abuelo. Dale, mandate. Lo mismo. Si nosotros somos livianos con la frustración de nuestros hijos, si nosotros somos livianos con el error de nuestros hijos, nuestros hijos van a aprender a ser livianos con sus propios errores. Y tenemos que entender que el aprendizaje es el mejor amigo de la frustración y del error. Sin error no hay aprendizaje. Lo que pasa es que lo condenamos. Si nosotros pudiéramos celebrar el error, porque eso significa que estamos un pasito más cerca de aprenderlo. O sea, cuando vos te equivocás, estás un pasito más cerca de aprender lo que tenés que aprender. Entonces, si pudiéramos, como papás y como educadores, celebrar ese error, entendiendo que es parte del proceso, entonces los chicos se frustrarían mucho menos. Comparar con otros chicos, la verdad que tiene poco sentido, porque somos todos personas únicas e inigualables e incomparables. Y esto es algo que también tenemos que enseñar en nuestras casas. Tenemos que poder hablarles a los chicos, ¿qué importa lo que hizo Juancito? No importa. Lo importante es que vos, dale que está divertido. Chau, lo sacamos de la conversación. Lo sacaste de la conversación y estás entrenando el cerebro de tu hijo, de tu estudiante, a sacarlo de la conversación también. Es mucho más poderoso que simplemente lo que pasa en ese momento. Si vos sos liviano con el error, una vez, 2 veces, 3 veces, conceptualmente liviano con el error, el fracaso es mucho más bienvenido en el proceso. Y un fracaso que es bienvenido en el proceso habla de un éxito mayor y más rápido y mucho más eficiente. Eugenia, finalmente, estamos hablando de los chicos y niñas que les cuesta, ¿no? Leer y cómo estimularlos, acompañarlos y que lo disfruten, en definitiva. Pero, ¿qué pasa del otro lado del charco? Te lo digo así a modo de ejemplo. Tenemos una niña que sabe leer, disfruta mucho, se come los libros y llega a la escuela y se empieza a aburrir. ¿Qué hacemos con esta niña también que tenemos que acompañarla? Está buenísimo. Creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos en las escuelas. Vos hoy tenés un grupo de 20, 30 chicos y tenés 10 niveles como mínimo entre las situaciones de neurodiversidad y las altas capacidades, los distintos intereses, la personalización de la educación, que es lo ideal para el desarrollo personal de aprendizaje de cada uno, es cada vez más compleja. Pero yo lo que creo que tenemos que hacer en este caso en particular, creo que es en el más fácil, es poder proveer a los chicos de nuevas oportunidades. Si vos tenés un chico que lee, que le gusta mucho leer, que lee rápido, que se aburre con este cuento, bueno, dale otro. O sea, dale otro y dale una actividad distinta para que le cuente a los compañeros. O sea, es una de quizás de las áreas donde es más fácil. No lo hacemos a veces porque tenemos agendas tan complejas en las escuelas que quizás lo dejamos pasar. Me parece que esto es una invitación a revisar si estamos realmente aprovechando todo este conocimiento que tenemos para personalizar el proceso de lectoescritura de los chicos, que es la base de las futuras comprensiones de todas las materias. Es muy importante la lectura comprensiva. Es la base de todo lo que van a aprender en el futuro los chicos, incluso en el mundo de la inteligencia artificial. O sea que tenemos que poder poner nuestro foco, volver nuestro foco a esto y entender que les estamos quitando oportunidades para la vida si no focalizamos en la lectoescritura temprana. Profe, muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí en contacto con nosotros. Veo que has descubierto la vocación de tu vida, ¿no? No podría hacer otra cosa que lo que estás haciendo. La verdad que te felicito y estamos muy felices de tenerte con nosotros para que también tu sapiencia pueda ser compartido con los oyentes de la 91.7. Un gusto enorme y muchas gracias por haberme convocado para charlar con ustedes y gracias por estar tratando este tema en un medio público. Esto es lo que necesita el mundo, gente como ustedes que se anima a hablar de educación para que la gente pueda abrazar esto, porque entre todos es más fácil. Al contrario, nosotros somos los agradecidos. Un saludo. Un abrazo, chao. Un abrazo. Usted la escuchó, es la señorita o señora, bueno, profe, señorita Eugenia Cosini, hablando sobre innovación pedagógica, obviamente basados en este nuevo estudio de la Universidad prestigiosísima de Harvard, que asegura que esperar hasta segundo o tercer grado para detectar dificultades en la lectura para los chicos es tarde y es un riesgo innecesario que podríamos evitar entre todos.